Mujeres del Libro Peruano, un proyecto ganador de los Estímulos para la Cultura 2021 presenta entrevista a Gabriela Caballero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Caballero Delgado. Soy de la región de Cusco. Aunque vengo viviendo en Tacna más de 30 años, mi tierra natal siempre va a ser Cusco, Acomayo. Soy profesora de lengua y literatura, escribo, hago crítica literaria y ocasionalmente también corrección de estilo de forma privada. Estoy escribiendo en un promedio de casi 20 años y he publicado Los relojes de Adela, que es una colección de cuentos, y Santiago, que es un relato largo. Pueden encontrarme aquí en Mujeres del Libro Peruano. Bienvenidos una vez más a Mujeres del Libro Peruano. El día de hoy tenemos el placer de contar con Gabriela Caballero Delgado. Ella es educadora, escritora, correctora de estilo. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Queremos preguntarte, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a convertirte en escritora? Bueno, creo que como todo el mundo comencé con las lecturas. La lectura siempre te va a encaminar hacia hacia la ruta de la escritura. Y bueno, pasaba en ese momento un conflicto emocional que tenía que de alguna manera exorcizarlo, ¿no? Y comencé a escribir algo que era en ese momento poemas y posteriormente ya el conocer a quien va a ser mi pareja, mi compañero de vida, es lo que me termina encaminando finalmente en el rumbo de la narrativa. Qué bonita historia alrededor de... Pero ahora quisiera preguntarte, tú como educadora de lengua y literatura, ¿a qué crees que se debe el bajo ratio de lectores en nuestro país? De hecho, los alcances que se están haciendo son muy bajos. Según promedios, nosotros leemos menos de medio libro o un 0,8 libros por peruano al año. Y así también que va a haber muy pronto un estudio sobre la lectura y todas las costumbres en torno al libro y la lectura en nuestro país. Coméntanos desde tu experiencia como educadora. Yo lo que vengo observando es que el desarrollo de la tecnología nos ha podido potenciar muchas áreas, como es el acceso inmediato a la información, pero ha traído como cola el hecho de que seamos menos capaces de consumir textos más largos. Queremos que sean mucho más breves. Si ves a los chicos, a los jóvenes que leen aparentemente más porque todo el tiempo están con los celulares en las redes sociales, pero la calidad de sus lecturas ha disminuido muchísimo. Yo hace poco estaba leyendo una entrevista en la que un poeta tacneño, Segundo Cancino, él comparaba este problema como este primer peligro que enfrentó Ulises cuando estaba retornando a Ítaca y termina sabiendo que va a ser atraído por el canto de las sirenas. El canto de las sirenas es esto que está sucediendo en nuestro mundo, alrededor, esta cultura banalizada, esta sociedad que se inclina mucho por la chismografía, pero también por el estar todo el tiempo conectado a publicar lo que están haciendo los demás y a exponer lo que tú mismo estás haciendo. Entonces, creo que esto ha reducido enormemente nuestro horizonte y muchos se han dejado arrastrar por este canto. El poeta recomendaba que volvamos a los libros porque los libros son esa cera que necesitamos para no oír el canto de sirenas. Pero yo prefiero verlo algo así como la misma imagen de Ulises, que él se amarra al mástil para poder escuchar ese canto, porque es innegable que en este mundo vamos a tener que acceder a las redes sociales, pero aprovechar de ellas los beneficios que nos puede brindar, pero no sucumbir, no perder nuestra propia esencia por caer en la globalización. Eso es uno de los problemas que se está enfrentando. Entonces, sumado al hecho de que hay muchos docentes que también ya no leen, han dejado de recurrir a la fuente directa porque no solo basta con que tú cuentes el argumento de un libro porque te leíste ese argumento. Tienes que leer el libro, sentir pasión por lo que estás leyendo y esta pasión se transmite y vas a despertarlo en tus estudiantes. ¿Cómo pedirles que ellos lean si tú mismo no estás leyendo? ¿Cómo pedir que el niño tenga esta práctica si en casa no ve tampoco a los padres leyendo? Entonces es un problema que se puede ramificar muchísimo.
no es solo la labor del docente, no solo es un poco la decisión del niño. Involucra muchas cosas para poder seducir al niño por el camino de la lectura. Qué hermosa reflexión vincular a Ulises y su maravilloso viaje en la Odisea que realiza y esa vinculación que habla sobre el canto de las sirenas. Me ha encantado. Te vamos a pedir el dato y el texto porque quisiéramos revisarlo y saber todo, porque es un análisis muy real y es algo que pasa nosotros constantemente en la librería y cuando hacemos nuestros talleres para niños, nos preguntan, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Entonces nosotros usualmente le decimos, lo más fácil del mundo es lea usted primero y va a ver que su hijo va a leer todo el tiempo. Y bueno, preguntarte, tu acercamiento a la escritura, nos contaste algo breve, ¿y cuáles fueron los escritores, las escritoras que te inspiraron? Ya, bueno, para profundizar un poquito más en esa pregunta y explicarte cómo fue ese cambio a la narrativa. Cuando estaba en quinto de secundaria, tuvimos una elección en el salón de clase. La profesora nos dijo que como fin de curso podíamos hacer, con este contexto de la Navidad, llevar una chocolatada a los niños o en todo caso podíamos ir a un sanatorio, un psiquiátrico, y ver a los pacientes y llevarles también algo que ellos necesitaran y hacer como un show. Nos llamó muchísimo más la atención esa segunda opción y fuimos. Yo estaba absolutamente seducida por esta idea porque en ese momento yo estaba leyendo Los renglones torcidos de Dios. Y entonces, influida por este contexto que me estaba dando el libro, yo llegaba a ese espacio a encontrarme con esos personajes, a buscar también allí esas historias. Sí, ocurrieron cosas bastante singulares en ese momento. Entonces, al salir de allí, yo quedé tan impactada que plasmé esa escena en una historia que narraba el hecho justo de que una mujer fuese allí y que terminaba encontrándose con su doble, porque era como un juego de espejos, pero esta persona internada era aparentemente una enfermera, pero que después se revela como una paciente más y termina enrostrándola a ella, la visitante, para hacerle sentir que ella no venía como un acto de proyección social, sino que en realidad ella venía para sentirse superior o sentirse que estaba sana, viendo a las personas enfermas a su alrededor, ¿no? Y le preguntaba simplemente, ¿quién es el que está enfermo? Con esa pregunta más o menos terminaba, entonces ese relato quedó. Terminé, recuerdo la historia como una especie de moraleja, ¿no? Haciendo como una reflexión también de quiénes son los cuerdos o cuál es este acercamiento entre la locura y el arte. Y cuando yo estaba en la universidad, se presentaron los Juegos Florales Universitarios y yo mandé mis textos, pero estaba solo armando los poemas y mi esposo me convence de que mande ese relato. Y yo le digo, no, no tiene sentido. Y él me dice, no, manda el relato. Y bueno, lo transcribo ya en el formato que se pedía y lo envío. Y con los poemas no resultó absolutamente nada, pero en el cuento se aparece como mención honrosa y cuando ya nos devolvieron los ejemplares, hubo una llave que se abrió en ese último párrafo donde yo ponía una moraleja y estaba anotado en lápiz, esto no. Entonces yo me quedé pensando, esto no significaba que lo anterior sí, que debía de tener algún valor. Y entonces dije, ¿por qué no empezar a hacer esto? Porque ya incluso cuando yo escribía poemas, lo hacía como contando historias. Y estaba tan llena de historias porque mi familia materna, Acomayo, está lleno de historias. Convives con ese mundo mágico por parte de mi papá también, que es de Moquegua, también estaba ese mundo mágico. Entonces, yo empecé a hacer esto de una forma mucho más seria. Ingresé ya en esto de manera ya formal, impulsada por mi esposo, que él es el que confiaba más en mí y me empieza a dar libros, a alimentarme de esa manera. En la universidad también conozco algunos profesores que me empiezan a estimular en este camino, ¿no? Te van recomendando lecturas, tú más o menos por el estilo que escribes, te va a interesar este escritor, esta escritora y me empiezan a dar. Pero los escritores que inicialmente en ese momento también estábamos como sintonizados,
era Julio Cortázar, Héctor Bianchotti. Recuerdo también en ese momento leer a Bruno Schulz, que fue después por recomendación de un profesor, a Clarice Lispector, también bueno, los clásicos que eran Borges. Aquí comencé a leer la narrativa completa de Ribeiro, de Valdelomar. Entonces, me iba orientando mucho en lo que era lo fantástico, pero también en explorar un poco en el intimismo de los personajes. Y más o menos por allí son las características de lo que ando haciendo. Qué interesante, nos has contado y nos has respondido preguntas que teníamos ahí pendientes hacerte, pero que sí tienen a ser parte de todo esto, que es aprender y de quienes vamos aprendiendo, ¿no? Y así como estamos aprendiendo también, ¿qué consejo le darías a quienes quieren empezar a escribir? ¿Qué tienen que hacer sí o sí y que en tu experiencia es sumamente recomendable? Bueno, como dije, para acercarnos a la escritura, debes comenzar primero con las lecturas. Las lecturas no solo te van dando motivación a seguir escribiendo, qué temas puedes encontrar allí, cómo los están desarrollando ellos, porque te van dando como pequeñas pistas también. Es difícil que nosotros, al menos en mi caso, te puedas inscribir a cursos de narrativa. Bueno, aquí no hay, entonces uno va aprendiendo de los libros, cómo lo han hecho ellos y de alguna forma también te permite ir midiendo cómo estás escribiendo, porque a veces uno concluye un texto y consideras que está perfecto, pero hay que dejarlo dormir el sueño de los justos y después lo vuelves a leer, lo alcanzas a otros lectores para que también puedan darte su punto de vista, porque quizá tú consideras obvio algunas cosas y no están resultando así. Te ayuda mucho la mirada de los demás, pero lo que te va enseñando también es que tienes que corregir, que ese texto que escribiste la primera vez no va a ser finalmente con el que te quedas, porque vas a tener que pulir y pulir y pulir y seguir escribiendo y escribiendo sobre ese mismo texto, como un palimpsesto, ¿no? Que vas borrando, borrando, borrando y sobre él vas escribiendo nuevamente, hasta que resulte un texto medianamente aceptable con el que ya te sientas más satisfecha. Entonces yo les recomiendo a los que están comenzando esto que no dejen de leer, que lean mucho, que abran sus horizontes, no solo leamos a quienes están en nuestra región, tratemos de expandir nuestras mentes porque la lectura nos unifica y nos enseña también la cultura y el pensamiento de los demás. Y te enseña esto, ¿no? Que es la empatía, el ponerte en los zapatos del otro, para poder también encontrarte a ti. No es como a veces uno piensa que te está sacando del mundo. No, te está sacando un momento, sí, pero para devolverte al mundo y que puedas encontrar y comprender mejor las cosas que están sucediendo. Lean, lean, escriban, escriban, corrijan, corrijan. Eso es lo que recomiendo. Wow, qué bonito. Y eso es cierto, todas las mujeres que hemos estado entrevistando nos dicen eso, leer mucho para escribir mucho. Quería preguntarte, ¿en qué te inspiras también en escribir y cuáles fueron las cosas que han cambiado desde tu primera publicación, del primer libro, al último y cuáles son tus proyectos? Sí, bueno, yo le tengo cierto recelo a la palabra inspiración, ¿no? Porque me hace sentir como que viene de algún ente mágico, como que eres una persona especial, tocada por los dioses y que van a hablar por tu boca. No, en, nos suceden cosas, todo el tiempo nos están sucediendo cosas. Y lo que hago es simplemente ir armándolas como en piezas. A veces tomo algo y no entiendo su funcionalidad hasta que después encuentro otro elemento en algún libro, en alguna película, en una canción, en alguna conversación, en la historia de alguna otra persona, en algún suceso que me ha podido ocurrir y le voy encontrando este sentido. No sé si has leído el cuento de Objetos Sólidos de Virginia Woolf, en el que narra la historia de dos compañeros que están caminando por la playa y uno de ellos, bueno, cuando ya se sientan sobre la arena, uno de ellos mientras está conversando está escarbando con su mano la arena y encuentra un objeto.
y cuando la saca es un trozo de vidrio. No sabe en ese momento si es que pertenecía a una joya mayor o si es solo un vidrio común y corriente, pero decide llevárselo a casa. Y cuando lo lleva a casa, lo pone sobre una repisa y parece que fuera un simple pisapapeles, pero cada vez que él viene y lo contempla, lo llena de paz. Poco a poco va reuniendo otros elementos, va reuniendo trozos de metal, formas curiosas de piedras, y va armando allí como una especie de pequeño altar de estos objetos. Y le encuentra el sentido, él encuentra lo que los demás no estaban viendo. Entonces, en mi caso, yo siento que un poquito la labor del escritor es así, el ir encontrando estos elementos que al principio uno no sabe cuál es el destino que van a tener. Si realmente te vas a quedar con ellos o los vas a armar en una estructura mayor que terminarán formando finalmente una totalidad. Pero así es como yo empiezo a construir una historia. La tengo, la voy almacenando en mi memoria, la puedo anotar en algún papel, en algún cuaderno. Posteriormente tomo esa historia, ese elemento y lo conecto con el otro elemento y termino redactando el cuento, que a veces al inicio puede tener el final que yo había planificado para ese cuento. Pero me ha pasado seguramente como a muchos otros, el que estás escribiendo y el cuento se independiza absolutamente de uno y termina siguiendo otro rumbo, ¿no? Entonces yo lo dejo ser. Es como que la mano ya sabe cuál era el destino que tenía que seguir esa historia. Es más o menos así. Cada pregunta que te hago es una historia nueva y personalmente estoy encantada, muerta por leer todos los libros que estás escribiendo y que espero que vengan muchos más. Importante que lleguen a esta tu ciudad, que es el Cusco, a tu tierra, que queremos leerte, y preguntarte por qué trabajos de mujeres escritoras cusqueñas y peruanas nos recomiendas, que así todos tenemos que leer sí o sí. Sí, yo recién, mira, a raíz de la invitación que ustedes me han hecho, estoy encontrando un espacio en el que puedo conocer lo que están haciendo eh, paisanas mías, porque como les contaba al inicio, yo me trasladé de Cusco siendo muy pequeña por motivos de cambio de trabajo de mis padres. Y bueno, yo vivo en Tacna desde los 8 años. Entonces, me he desconectado mucho de lo que se está haciendo en mi ciudad. Son dos ciudades a las que amo profundamente, ¿no? Es Tacna y es Cusco. Son los dos lugares, pero el convivir acá con las personas que están en este ambiente me hace conocer lo que ellos están trabajando. Yo voy a revisar lo que ustedes están promocionando y seguramente me llevaré muchísimas gratas sorpresas. Pero por ahora yo te podría hablar de algunas escritoras de Tacna. Hay en poesía Doris Vázquez, que hace una poesía muy particular, de alta calidad. Y también está Luz Guaita, que recién está comenzando, pero lo está haciendo con muy buen pie. Su lenguaje también es sumamente cuidado, porque a mí me interesa mucho cuando leo algo que tenga una unión, un vínculo entre el contenido mismo y la forma de tratar ese contenido. Tiene que existir esa armonía entre lo que se viene contando o transmitiendo y el contenido mismo que hay, ¿no? ¿Cuál es el fondo de esto que estás presentando? Y aquí en Tacna, bueno, hay una escritora que ya no sé si ya necesite recomendación alguna porque creo que todo el mundo la conoce, que es Giovanna Poyarolo. Entonces, en el caso de ella, su poesía, su narrativa, sus guiones de cine, creo que ya la han posicionado en un lugar importante dentro de nuestra escena literaria. Qué bellas recomendaciones, listas ya apuntadas en nuestra súper y larga lista de mujeres pendientes por leer. Y ahora la pregunta por la cual hemos hecho este proyecto, que es, desde posición de escritora, educadora, ¿tú crees que se da la misma visibilización al trabajo de escritoras mujeres que de escritores hombres? Bueno, definitivamente no. El hecho de que haya un grupo de mujeres del libro peruano significa que necesitamos una visibilización, ¿no? No hay
necesidad de que los hombres tengan que armar un colectivo, porque ellos siempre han tenido la posibilidad de darse a conocer. No es posible que las mujeres no hayamos estado escribiendo desde siempre. Es más, el vínculo que el niño tiene con las historias es a través de la narración oral que la madre le hace. Entonces, creer que nosotros no hemos participado en este mundo es absolutamente irrisorio. Pero sí es difícil encontrar espacios, ¿no? Sea porque no nos toman seriamente, sea porque existe ya lugares ocupados por figuras masculinas, sea por este intento a veces de discriminación que si es literatura femenina, entonces trata aspectos que no nos concierne a toda la humanidad, cuando no es cierto. Son formas de ver el mundo, ¿no? Y la sensibilidad que nosotros tenemos de repente no la van a encontrar en otras voces. Por eso cuando a veces los varones intentan ponerse en el papel de una mujer, es difícil que lo consigan, ¿no? No quiere decir que no haya casos notables. Sí, la literatura nos da muestras de personajes que han sido construidos desde la mirada de los varones y que en verdad han acertado. Yo pienso que eran espíritus que han estado abiertos a la sensibilidad que tenían en casa, en las mamás, en las tías, en las hermanas, y han podido captar todo ello y transmitirlo. Pero qué mejor que una mujer lo haga, ¿no? Que desde nuestro propio mundo nosotros contemos nuestra forma de mirar las cosas y de entenderlas. Yo aplaudo por eso, como les dije al inicio, la labor que ustedes vienen haciendo, porque necesitamos más espacios que nos den a conocer. Wow, es de verdad, estamos muy encantados y sí es cierto, y este proyecto busca eso, la visibilización del trabajo de escritoras y las mujeres del libro peruano. Tú también tienes un papel de correctora de estilo. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, yo comencé haciendo primero corrección de estilo en la editorial que nosotros tenemos aquí en Tacna, porque con mi esposo decidimos también motivado, porque a veces un problema genera siempre una oportunidad. Entonces, el tener nosotros también la posibilidad de publicar textos, pero no encontrar quién nos diera el formato que queríamos, ni nos diera la calidad que estábamos buscando, nos lleva a que nosotros mismos entremos a la incursión de la edición de los libros, que nosotros mismos tengamos que hacer el trabajo de buscar lugares de impresión, pero también de seleccionar los libros que queríamos publicar y empezar a hacer el trabajo de corrección. Entonces mi esposo me delega a mí el trabajo de corrección de estilo y comencé al principio tímidamente, creyendo de que entraba a un espacio que no merecía entrar y que de repente iba a apuntar los dedos hacia mí, ¿no? Porque hay ese temor, ¿no? ¿Y con qué derecho corriges esos textos tú? Y al principio solo me orientaba hacia lo que era la revisión ortográfica, ¿no? Y ahí sí no podía haber ningún tipo de cuestionamiento respecto al trabajo que desempeñaba. Pero ya las lecturas que uno tiene y el mismo trabajo de escritura que desarrolla te va a orientar hacia cómo trabajar la frase, cómo ir mejorando la redacción, construyendo la sintaxis mismo de esta formación lingüística. Entonces ya poco a poco, cuando voy alcanzando más seguridad y voy ganándome yo también un espacio, empiezan a aceptar que yo haga el trabajo de corrección de estilo y me lo empiezan a pedir incluso, ¿no? Sí, porque notaban ellos que el trabajo cambiaba, que si te entregan un texto donde hay muchos errores y después tú les devuelves un texto ya pulido, es absolutamente difícil de que te lo rechacen, ¿no? Yo no tocaba las ideas de las personas, lo único que en una corrección de estilo buscas que esas ideas resulten más claras, que puedan comprenderlas la mayor cantidad de lectores posible. Y ahí fue que empecé haciendo trabajos de corrección de estilo en la editorial que tenemos, que es Cuadernos del Sur, y de allí ya salté a hacer otros trabajos también en la Universidad Nacional acá, que ya me empezaron a contratar para desarrollar otro tipo de trabajos, y no solo ya fui haciendo corrección en literatura, sino que también hasta en matemáticas he entrado a corregir frases, también en libros de medicina, entonces de historia, y también va abriendo más este espectro
que uno va teniendo simplemente como lectora, porque como lectora yo siempre me orientaba hacia lo que era el campo de la literatura, la lingüística y la educación, y quizás algo de filosofía, otros temas que fuesen absolutamente de mi interés, ¿no? Pero la corrección de estilo me brinda la posibilidad de consumir también ese otro tipo de lecturas que de alguna forma también nos enriquecen y forman parte de nuestra sociedad. Así fue como se va desarrollando este camino. Qué bonitas historias nos has contado hoy. Agradecerte mucho, agradecerte mucho el día de hoy que estés con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Unas últimas palabras para acabar esta breve entrevista. Muchas gracias, Joana. A ti, Ana, muchísimas gracias por la invitación, porque me permite acercarme nuevamente a un espacio íntimo que amo profundamente, como es mi tierra, y conocer lo que ustedes están haciendo y sentirme feliz porque hay mujeres como ustedes que están tratando de poner en la palestra a más mujeres que amamos esto, ¿no? Porque se trata al final de pasión. Finalmente, aquello que amamos y por lo que nos apasionamos va a ser lo que podemos legar a los demás. Y bueno, yo recuerdo, creo que he pasado incluso una de tus preguntas, pero para redondearlo y terminar, del primer libro que yo publiqué al último que hasta ahora tengo, lo que me ha enseñado es que es importante el trabajo de corrección, es muy importante. Te enseña a ser más exigente con uno mismo. Es verdad que los primeros textos tienen una especie de alma cándida que gusta mucho, ¿no? Hay una esencia en ellos, una naturalidad en ellos, una cierta pureza en ellos que te permite que tú pases por alto los errores que puedas encontrar en él. Pero ya con el tiempo tu mirada se expande y eres capaz de detectar más los errores y eres capaz también de exigirte más. Y eso hace de que nos demoremos todavía más en la publicación de un texto. Si antes, muy entusiasmados, lo publicábamos apenas habíamos terminado, posteriormente nos tomamos un tiempo bastante importante. Y si no hay alguien que nos impulse, ya, públicalo porque no te vas a liberar de él, vas a seguir corrigiendo y corrigiendo. Creo que lo seguiríamos teniendo guardado en algún archivo de las computadoras. Yo tengo en eso varios archivos allí como proyectos, invitada también por lo que había estado sucediendo con esto de la pandemia. Se me invitó a participar y contar desde el punto de la literatura, como una forma de testimonio, cuál era la visión que yo tenía de la pandemia, ¿no? Entonces, también a partir de allí fueron surgiendo otros cuentos que quedaron así como todavía en una forma rudimentaria, pero que me dan la idea de que tengo que escribir ya un conjunto de relatos respecto a ello y que me hayan permitido este tiempo de maduración que uno tiene para poderlo mirar en perspectiva. Me parece que sí es importante cuando ocurre un evento, en ese mismo momento registrarlo, ¿no? Ahí hay trabajos importantes en esto que nos ha tocado vivir, que es la pandemia. Hay trabajos importantes que muestran este momento en el mismo presente que se estaba viviendo. Pero ahora que ya estamos como empezando a voltear esta página, también nos permite un tiempo para que nosotros podamos mirarlo despojados ya de esta turbulencia de emociones que teníamos en ese momento y con un ojo más crítico podamos también desarrollar ideas alrededor. Vienen un grupo de textos respecto a esto y en ese sentido también con otro tipo de temáticas que ya veremos al final en qué resultan. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tener muy pronto en la librería Búho Azul a Cuadernos del Sur para que podamos disfrutar de tus textos y disfrutar de los textos de la producción del sur de nuestro país. Muchas gracias, Gabriela, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.